Bueno, buenos días a todos. Nuevamente les pido mil disculpas por la tardanza, pero realmente no sé qué pasó en Libertador y estuvimos como 20 minutos parados. Pero bueno, inicialmente agradecer a los organizadores del evento. En esta instancia, de alguna manera, tratando de darle un casi cierre, si se quiere, a un ciclo de estos últimos 22 meses donde tuve el honor de ser honrada con cargo que anteriormente ha tenido el Dr. Tweed como directora nacional de epidemiología, y en ese contexto la Coordinación Nacional de Vectores se encuentra a mi cargo, quien tiene a su cargo el programa de Chagas. Y en ese entonces el Dr. Tweed me convoca a tratar de hablar del tratamiento de la infección de Chagas en la República Argentina, pero no desde la expertise científico-técnica, sino desde la expertise más operativa en términos de qué es lo que estamos haciendo desde el Programa Nacional de Chagas para que el tratamiento sea accesible y llegue a cada uno de los pacientes que tienen que atravesar esta circunstancia. En este sentido, compartir con ustedes que el Programa Nacional de Chagas, formalizado en el año 2008, abarca todo el territorio nacional, fundamentalmente como decimos, a los 23 estados provinciales y a la ciudad autónoma, con un área endémica específicamente para la transmisión vectorial que abarca hasta la provincia del Chubut, con un aproximado de más de 500.000 viviendas, mayoritariamente rurales y periurbanas, bajo el área endémica, y cuyo vector principal conocido por todos nosotros, que es el Triatoma infestans. Como mencionaba el Dr. Tweed, históricamente la Argentina ha tenido su caracterización, no sé si soy yo la que estoy haciendo ruido, la caracterización de un escenario endémico desde el punto de vista de la transmisión vectorial, pero rápidamente, en las últimas décadas, ha ido modificando su perfil epidemiológico, como se mencionaba, para ser más importante en términos de ocurrencia lo que tiene que ver con la transmisión perinatal. Y en ese contexto, los distintos agentes jurisdiccionales, nacionales y provinciales, tenemos que trabajar todos en forma conjunta para poder trabajar en este sentido. En esta lógica, bueno, la Argentina tiene lo que se llaman las distintas bases nacionales, que no sé si todos la conocen. O sea, el Programa Nacional de Chagas tiene su localización, digamos, formal en la coordinación de vectores, pero todos estos puntitos colorados significan grupos de personas que tienen que ver a veces con bases de la nación o bases provinciales, donde estamos los técnicos y los profesionales trabajando junto con las provincias. Técnicamente estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero también estamos en la provincia de Córdoba, con bases nacionales en 14 provincias del país. Tenemos un centro nacional, un centro de referencia de vectores con sede en Santa María de Punilla, en Córdoba, y con recursos humanos de alrededor de 430 personas. Pero esto era lo que me pasaba el año pasado en enero. Ahora este año, con las jubilaciones y determinadas cuestiones que tienen que ver con licencias, tenemos básicamente alrededor de 300 personas para hacer el mismo trabajo y apostar a hacerlo mejor. Como decimos, entonces tenemos equipos técnicos de campo, que son quienes hacen mayoritariamente las actividades de control vectorial, recordando que la Argentina aboga por la estrategia de gestión integrada de las enfermedades transmitidas por vectores. Entonces estos técnicos no son nada más que de Chagas. Digo esto porque hay algunos países que tienen sus técnicos de Chagas, sus técnicos de mosquitos, son los mismos técnicos que también vamos a ver como una modificación de la, digamos, de la ingeniería en términos de formación, hubo que ir acompañándolos en ese proceso. Los distintos profesionales técnicos, cada vez menos somos, y los referentes temáticos que distribuimos de esta manera a nivel nacional. Para poder abarcar las 24 provincias, ¿qué hicimos? Nos ordenamos, ¿sí? Definimos que los técnicos de campo, por supuesto, no pueden estar solos en cada una de sus bases o colaborando con las provincias, sino que tiene que haber un jefe de base, quien es el que va a coordinar las actividades no solo técnicas, sino administrativas. Pero también ubicamos a 2 referentes territoriales que se ocupan del NOA y del NEA, o de la mitad este del país y de la mitad oeste del país, de alguna manera como para darle mayor respaldo técnico a las actividades que se hacen.
los regionales son estos, y los territoriales, que aunque somos pocos, en realidad tratamos de acompañar a las mesas de gestión de las provincias en los distintos indicadores y líneas de trabajo que lleva adelante la provincia. Las provincias con mayor impacto de la transmisión vectorial van a tener una mayor cantidad de trabajo territorial, las otras provincias, como por ejemplo las del sur del país, van a tener un trabajo más importante en lo que tiene que ver con la transmisión vertical. Y distintos referentes temáticos, como decíamos, en la estrategia integrada de vectores, de gestión integrada, de arbovirus, de chagas, de leishmaniasis y de paludismo. Básicamente, entonces, recordar esto, que el rol del equipo nacional es asistir y acompañar la trayectoria de los equipos provinciales. Nosotros no vamos a las provincias, hacemos lo que queremos, sino que trabajamos con las provincias para, dentro de su planificación operativa anual, poder llegar a alcanzar los objetivos que ellos mismos se planifican. Y esto, básicamente, parece una cuestión de una verdad de perogrullo, necesita de mucho tiempo de gestión y de articulación con los distintos actores. Y en esa lógica y a modo, digamos, gráfico, empezamos un camino el año pasado, donde históricamente en mayo del año pasado cambiamos la gestión administrativa por esas cuestiones de la vida, que la gente se jubila, y rápidamente hicimos un cambio de ingeniería organizacional de la coordinación de vectores, sobre todo de lo que tenía que ver con la actividad en terreno y la parte administrativa, que a veces a los que hacemos asistencial o nos dedicamos por ahí a la parte científica nos parece realmente muy demandante y poco importante, y sin embargo vamos a ver que muchas de las cosas que logramos tienen que ver con los acuerdos y las gestiones que se hacen a nivel de las provincias. Esto nos pareció muy importante, entonces nos abocamos, trabajando allá en Córdoba, a diseñar los nuevos circuitos para tener puntos críticos de control que nos permitan monitorear cómo se iba trabajando en las distintas provincias. En diciembre hicimos el Encuentro Nacional de la Coordinación de Vectores, donde los distintos referentes, tanto de epidemiología como de vectores, se trasladaron a la ciudad de Buenos Aires y pudimos entre todos organizar una planificación anual, que después se iba a ver formalizada en cada una de las provincias. Y básicamente el año pasado, cuando empezamos este recorrido, nos habían comentado que en realidad parte del financiamiento que ustedes conocerán, que tiene el programa específicamente de Chagas, dependía de un financiamiento internacional y del que ya estaba asegurado lo que venía después. Bueno, nada de eso estaba así. Hubo que hacer un trabajo técnico muy importante para priorizar ese financiamiento que se logró entonces en junio de este año con la firma del nuevo proyecto y el aseguramiento del financiamiento por 4 años más con una importante cantidad de millones de dólares. Entonces, en ese contexto, sí también formalizamos durante ese mismo mes un encuentro nacional de Chagas, que quizás muchos de ustedes han participado, donde acompañados por la Organización Panamericana de la Salud, pudimos encontrarnos no solo los equipos técnicos de las provincias, sino el equipo científico y los distintos investigadores que estaban veíamos como desperdigados en todo el país. Seguramente no invitamos a todos o no nos reunimos todos, pero es solamente el inicio de un proceso para encontrarnos y encontrar opciones de mejora y de implementación de los distintos programas. Fue un encuentro muy rico y que todavía seguimos aprovechando la experiencia. En ese contexto, el Programa Nacional de Chagas, y un poco en forma resumida, tenemos distintas líneas que tienen que ver con el trabajo sobre la transmisión vectorial, el acceso al diagnóstico y al tratamiento y la vigilancia institucional y comunitaria, sobre todo en aquellas provincias que han certificado la eliminación desde el punto de vista vectorial y en aquellas, por supuesto, provincias que no tienen transmisión de ese tipo. Entonces, con respecto al acceso al diagnóstico y al tratamiento, nuestros objetivos o propósitos básicamente son optimizar el diagnóstico, el control y el tratamiento de las personas infectadas en fase aguda, tanto en fase aguda como en fase crónica. Y para eso estuvimos trabajando todo el año pasado en actualizar las guías de tratamiento y normas de vigilancia y control, sobre todo la guía de tratamiento que actualizamos el año pasado. Vamos a ver ahí.
La guía de tratamiento actualizamos la que se había iniciado en el 2012 y una posterior actualización en 2014 con distintos referentes que están acá sentados, y de alguna manera poder tratar en nuestro espectro, digamos, desde el nivel asistencial, tener la orientación de cómo tratar, probablemente tratar, no tratar y probablemente no tratar en términos de los distintos escenarios o cuadros clínicos de los pacientes. Esto es, va en coincidencia con las normas internacionales y de alguna manera, más allá de dejarlo escrito en una guía de atención, nos representa un desafío muy importante porque cuando vamos a las provincias, y bueno, operacionalizarlo es lo más importante de todo. En este sentido, bueno, también revisamos los circuitos de insumos y diagnóstico y tratamiento. ¿Y qué quiso decir eso? Yo cuando empecé me encontré con un programa que si bien tenía algunos insumos, eran distribuidos a demanda de las provincias, o sea que si una provincia demandada tenía, si no demandaba no tenía, y desde la perspectiva de la gestión eso es poco eficiente. Nosotros como Estado Nacional debemos y tenemos la obligación de ver qué necesidades, como decíamos, trabajar con la provincia, qué necesidades tienes y mejorar esos circuitos para optimizarlos todo lo que más podemos. Y en ese contexto tenemos al día de hoy, desde el punto de vista de los sistemas de información, de la Estrategia Nacional de Información en Salud de la Argentina, distintos sistemas que las provincias tienen, los 23 y la Ciudad de Buenos Aires, tienen acceso a través de los distintos equipos, ya sea de vectores o de epidemiología, a través del cual pueden ingresar la solicitud de ese insumo, ¿sí? Y ese insumo, para operativizarlo, y a medida que nos vamos acostumbrando, algunos de los colegas conocemos este sistema de información que tiene distintas solapas de acuerdo a las patologías con las que trabajamos, pero para hacerlo más operativo y de alguna manera para haciendo la lectura de los distintos equipos, de cómo nos íbamos a quedar sin insumos, sea reactivos o sea tratamiento, generamos un formulario que está online, que está accesible, con una persona encargada que recibe día a día las solicitudes de las provincias en términos de tratamiento, ya sea con cualquiera de los dos fármacos tripanocidas. En este sentido, ese formulario requiere, en un primer momento, quizás no, les dimos tiempo, diciembre, junio, ¿sí?, que todos los pacientes que yo vaya a tratar estén notificados. Y esto ustedes entenderán y reconocen que es una patología de notificación obligatoria, es una patología que hace muchos años está como de notificación obligatoria, que simplemente lo que hicimos fue ajustar los sistemas de información para hacerlos más operativos, pero la plasticidad de haber cambiado el sistema de información, en este caso el Sistema Nacional de Vigilancia, a lo cual todos nosotros, asistenciales, investigadores, todos estamos obligados en términos de nuestra formación a notificar en el caso de que atendamos o asistimos un paciente que tenga Chagas. Y de alguna manera la notificación, que puede parecer un escollo, es la forma con la que nosotros tenemos de monitorear y poder planificar cuál es la necesidad de los insumos. Si no, no podemos saberlo. Hacemos un cálculo en una estimación cuando realmente se puede trabajar de esta manera. Esto es sumamente sencillo y de alguna manera para compartir con ustedes, muchos de ustedes lo conocen, la plasticidad del sistema de información hace que, si algunos de ustedes conocían el sistema de información anterior, solo nos permitía poner enfermedad de Chagas o Chagas en embarazada y demás, y ahora nos permite tener el abordaje de distintas solapas donde puedo cargar, no, es cuestión de amigarse, no es muy complicado, cualquiera de ustedes puede ingresar. Es distinto el sistema de información a lo que era el anterior, cualquiera de ustedes puede hacer el ingreso al Sistema Nacional de Vigilancia y cargar sus pacientes y de alguna manera después exportarlos y tenerlos como base de pacientes si fuera necesario. Es importante esto porque seguramente todos nosotros llenamos bases de datos, formularios, a veces de investigación, pero esto es una ley nacional, ¿sí? Una cosa no exime de la otra. Entonces, en ese contexto y también atendiendo a las provincias, parametrizamos lo que tiene que ver con la magnitud del tratamiento y la tolerancia al tratamiento y cuál es la medicación que está recibiendo. Y de alguna manera, yo cuando hacía por ahí esta salida el otro día digo, bueno, vamos a ver si realmente el sistema de vigilancia es tan poco amigable como dicen que es tan difícil. Y en realidad me encontré que este año tenemos 10.000 pacientes notificados, con sus distintas características, no se asusten. Seguramente cuando vean Chagas agudo por otra transmisión, por otra vía de transmisión, el Chagas agudo vectorial, como decía Roberto, bueno, tenemos alrededor de 30 casos. Estos ya están trabajados con las provincias y tienen que ver con parte del error de la carga que se está solucionando y lo tiene que
solucionar la provincia. ¿Qué hicieron? No sabían cómo cargarlo, lo cargaban como Chagas agudas, después lo cargan como Chagas crónico. Hay que sacarlo. Eso lo tiene que hacer la provincia y cada uno de los referentes tiene que estar mirando qué hace la provincia para corregir estos errores, como cualquier sistema de vigilancia. Pero después tenemos una importante carga de Chagas crónico, lo que tiene que ver con estudios poblacionales y por supuesto las embarazadas. Todo esto hace un insumo nada más que desde que lo empezamos a usar. Entonces creemos y apostamos a que el sistema de información, que puede ser, por supuesto, parametrizable o modificable, es funcional a lo que necesitamos cada uno de los que estamos atendiendo pacientes. Y en este sentido, con esto ¿qué hacemos? Tratamos de monitorear la actividad de la provincia en términos de la notificación y la vigilancia y por otro lado también tratar de que la provincia tenga sus propios números o estadísticas y del nivel nacional también. Esto por supuesto es simplemente para compartir. Seguramente esto no son todos los tratamientos que se están dando. De hecho hay provincias como ustedes verán en la columna que está muy bajita y esto es o porque no han pedido, hay más de 5 a 6 provincias, algunas con un endemio importante, que no tienen solicitud de medicación. Entonces nos tenemos que replantear si en realidad no accede a la medicación o nunca la solicita porque la adquiere por otra vía. Y si la adquiere por otra vía, tendremos que resolver y consensuar cuál es la mejor manera de conocer todo lo que está pasando. No porque deje de pasar, sino porque no podemos tener datos. Yo no puedo decir que determinada provincia tiene tal endemia si no tengo correlación, porque para mis datos o para los de su provincia no trata nadie. ¿Sí? Entonces son herramientas de monitoreo de la gestión que me ayudan a trabajar y a pensar con los profesionales. Veo acá algunos colegas con los que estuvimos la semana pasada y todavía algunos de nosotros y necesitamos que nos formen para tratar pacientes, no nos sentimos muy confiados. Venimos por ahí de instancias donde se derivaban los pacientes a un solo lugar, los trataban 2 o 3 personas y la realidad es que tanto en esto, y vamos a ver con la estrategia de MiPlus, como con cualquiera de estas patologías, la atención tiene que estar centrada en el paciente y de ninguna manera podemos hacer pasear al paciente por toda la provincia. Tenemos que llevar el tratamiento al primer nivel de atención y esta es la mejor manera. Con la adhesión a la cobertura universal de salud, menos 2 provincias, el resto del país ya ha firmado ese convenio con la nación y los equipos territoriales, enfermero, médico y promotor, tienen asignada una población y esa va a ser la forma de que no se nos escapen ni las transmisiones verticales ni los pacientes que tenemos que monitorear en términos del seguimiento del tratamiento. Esto es simplemente para comentarles y para mostrarles, pero hay mucho que mejorar. No solo desde el nivel nacional, también desde el nivel provincial. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos? Básicamente, tenemos muchos, pero para compartir con ustedes en términos del tratamiento y del diagnóstico, lo mismo que les contaba para el tratamiento, pero está muy inicial y por eso no compartí imágenes, estamos haciendo con el Instituto Nacional de Parasitología Fatal H. en términos de tener formularios para insumos de diagnóstico. Lo mismo, el Fatala distribuye insumos si las provincias le pedían y esa no es por ahí nuestra manera de trabajar en términos de que llegue el insumo al paciente. Y diseñamos un formulario y una actividad a nivel de cada provincia de la misma manera que les mostré para el tratamiento. Entonces, con respecto a los desafíos, como les decía, tenemos por un lado la vigilancia, que es implementarla en algunos casos, pero si no sostenerla, y en alguna manera también trabajamos en junio en ese encuentro nacional distintos escenarios donde entre médicos asistenciales, gestores de salud, de los centros de salud, sea del primer o del segundo nivel, o de los equipos de investigación, nos tenemos que poner de acuerdo para que el paciente sea el eje de quien recibe el tratamiento, ya sea un Chagas crónico, ya sea el seguimiento de un niño a través de su exposición a la madre chagásica. La información, por supuesto, como les contaba, y por eso no lo borré, debe ser confiable y oportuna, y esto requiere que las provincias tengan un ejercicio de lectura. Ustedes me dirán, bueno, pero eso se hace en todas las provincias. ¿Sí? Hay mucho que trabajar, esto lo estamos trabajando no solo en MiPlus, no solo en Chagas, en otras patologías también de la dirección. Hay que volver a
Y en la región, hace poquito estuve en Brasilia y la misma problemática la tenemos en Colombia, la tenemos en Perú, la tenemos en Ecuador, más allá de los escenarios políticos. Necesitamos formar gente que, aparte de atender, entienda de que estamos hablando en términos de gestión. No pueden estar escindidas, no es que yo atiendo y me desentiendo de todo lo demás. La necesidad de tener el caso notificado es porque me va a servir para poder planificar qué es lo que tengo que hacer con ese paciente, ya sea seguirlo, si es un niño expuesto, ya sea si es un crónico, ver a lo largo del tiempo que le pasa, y esto me va a poder permitir este sistema de información la trazabilidad. Por supuesto, lo que tiene que ver con el tratamiento es mejorar y optimizar la accesibilidad al mismo, un poco como les decía. Entonces, estos no son cuadritos que uno aprieta un botón, como me pasaba el año pasado en enero, que me decían, bueno, ya está, tal provincia no pide tratamiento, y quizás era la provincia donde teníamos la base más grande, y quedaba 7 cuadras la provincia. Entonces hay cosas que no las resuelve un sistema de información, no las resuelve un equipo de investigación y un equipo de apoyo, la resuelve un trabajo constante de los equipos y sobre todo de gestión. El énfasis, por supuesto, en la transmisión vertical, por todo lo que ustedes ya conocen, en los menores de 19 años, y particularmente ya en algunas provincias estamos trabajando hace un tiempo en las provincias y con equipos de investigación en ese seguimiento o esa posibilidad de acceder a la mujer en edad fértil con toda la evidencia que ya tenemos reportada en términos de la disminución drástica de la transmisión vertical en el caso del tratamiento de la adolescente o mujer en edad fértil. En este contexto, un poco como les decía, traer esto, digamos, si bien desde el punto de vista organizacional a nivel de la Secretaría de Gobierno de Salud, esto es otra secretaría, otro grupo de gente, pero de ninguna manera podríamos haber iniciado toda esta estrategia si no nos sentamos todos juntos. Y esto, de alguna manera, para los años que uno por ahí estuvo transitando, primero en ciudad, después acá en Nación, es una estrategia innovadora, que yo me pueda sentar con otro equipo, que me pueda sentar en la misma mesa de gestión, que yo pueda fortalecerme de lo que tiene el otro. Yo no tengo equipo territorial, pero sí va a ser el que esté trabajando con la base y con los promotores de salud y mis técnicos para poder hacer el seguimiento del paciente o el monitoreo en el caso de las provincias que están certificadas con eliminación de la transmisión vectorial. Eso es fundamental. Y en este caso, bueno, creo que todos debemos repensar nuestro rol, ¿sí? Yo en algún momento, con Roberto, con Héctor, sentados repensando, creo que nos merecemos que Argentina tenga un trabajo más profundo en esto, necesitamos sentarnos todos juntos a rediseñar qué estamos haciendo, cada uno desde su perspectiva, el que tiene que atender pacientes, cómo es la mejor manera de hacerles llegar la atención, facilitar la atención del paciente, monitorear, volver a entrenarnos en cómo tratar al paciente, a los que nos olvidamos de cómo se trataba, o porque no tenemos experiencia, o porque en otra época se trataba, o porque se había perdido la percepción de que realmente el paciente está en la atención primaria. Y no estoy hablando del interior del país, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? No tengo que derivar un paciente para ser tratado. Cada uno de nuestros hospitales tiene que tratar los pacientes, y para eso nos formamos. Entonces creo que desde la gestión, desde la atención, desde la investigación, en el caso nuestro, desde la mejora de procesos, que creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad, necesitamos sumar todos los esfuerzos. Entonces, de alguna manera, y quizás es mi propuesta, digamos, como cierre, cada uno de ustedes cuando vuelva, pregúntese quién se dedica a hacer chagas en su provincia o en su jurisdicción. Molesten porque cuanto más molesten ustedes, más se van a ver, la veo a Sandra ya, más se van a ver molestados en las provincias en el buen sentido, y va la rueda a comenzar a rodar mucho más rápido de lo que queremos. Simplemente esto, muchas gracias.